No había tocado a una mujer en 12 años, y ahora la primera que caía en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía tranquilo solo en esas colinas secas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y remordimientos más viejos que los árboles que lo rodeaban. Pero ese día todo cambió. Ella salió tambaleándose de la línea de árboles, como si la muerte la persiguiera descalza, sucia, apenas cubierta, con un trozo de tela blanca que alguna vez fue una cortina o tal vez un vestido. Sus brazos estaban desgarrados, sus labios agrietados, sus ojos parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se desplomó justo frente a él, sin grito, sin nombre, solo dos palabras susurradas mientras apretaba aquella tela mugrienta contra su pecho. Por favor, no. Él se quedó helado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de arrastrarse fuera de una casa en llamas. Dio un paso adelante. Ella se estremeció, pero no se apartó. Entonces la tela resbaló apenas un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, llagas, cicatrices profundas y retorcidas, y formas que no pertenecían a la piel humana, símbolos, letras, como si alguien hubiera tratado de escribir su nombre en su dolor. James retrocedió tambaleándose. No era la sangre, no eran las heridas, era la forma en que ella se encogía sobre sí misma como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un instante, todo lo que pudo ver fue Tennessee. La guerra, la chica que no pudo salvar, aquella que lo miraba con la misma mirada rota. Había huido una vez, había jurado que nunca más. Se quitó el abrigo lento y firme y lo envolvió alrededor de ella como si fuera una promesa. Sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego, la levantó en brazos y la llevó lejos de cualquier infierno del que hubiera venido. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo. Pensó que lo peor había pasado. No sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La cabaña era cálida, pero allá arriba en esas colinas el aire nocturno aún tenía un mordisco. No helaba, pero después de lo que ella había pasado, incluso una brisa de verano podía sentirse como hielo en la piel. La acostó suavemente en el viejo catre junto a la pared trasera. Ella no habló, ni siquiera intentó cubrirse más de lo que ya estaba, solo se encogió aferrada a ese abrigo como si estuviera cosido con seguridad. James no hizo preguntas. No quería asustarla, y en el fondo no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hombres como él hacen cuando las palabras pesan demasiado, encendió un pequeño fuego en la estufa. No porque hiciera frío, sino porque el sonido del chisporroteo le daba a la cabaña un latido. Ella apenas se movía. Sus ojos escudriñaban la cabaña como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Cada ruido afuera la hacía estremecerse. Incluso el viento contra las contraventanas parecía sacudirle los huesos. James preparó café. Era amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaba admitir, pero le daba algo a sus manos. Se sentó en la mesa mirando el fuego, lanzándole de vez en cuando alguna mirada a ella. Seguía respirando, seguía en silencio, pero la manera en que sujetaba aquel abrigo le decía que aún no se había rendido del todo. Más tarde esa noche ella se movió apenas. Giró la cabeza y sus ojos encontraron los de él durante un instante. Sin palabras, sin emoción, solo conexión. Una chispa de humanidad enterrada bajo todo ese dolor. Él la sintió como un hombre que había estado en trincheras y sabía cuándo no hablar. Ella volvió a girar la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente, susurró su primera palabra, agua.
Él le entregó una taza. Lento y cuidadoso. Ningún movimiento brusco. Ella bebió en silencio, luego lo miró un poco más que antes, y esa mirada no pedía ayuda, no agradecía, solo decía una cosa: todavía estoy aquí. Lo que James aún no sabía era esto. Esa sola palabra, ese sorbo de agua, pondría en marcha una cadena de acontecimientos que ningún fuego, ninguna escopeta y ningún silencio podrían detener jamás. Ella no habló mucho ese día, solo respuestas cortas, asentimientos, unas pocas miradas cautelosas, como si todavía intentara descubrir si él era real o solo otro engaño de un mundo cruel. Pero más tarde esa tarde, mientras él tallaba la pata rota de una silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones junto a él. No dijo nada al principio, solo miraba los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo: solían hacerme limpiar sus botas. James siguió tallando. No se inmutó. Solo asintió despacio. Ellie continuó. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No oficial. No en ningún mapa. Un lugar donde trabajaban a la gente hasta los huesos y la castigaban cuando se rompía. Ella había huido 2 veces. La primera le rompieron la nariz. La segunda, le destrozaron la espalda como a un pedazo de cuero crudo. Él no preguntó cómo había salido la tercera vez. Supuso que esa era una historia que era mejor contar en un día más fuerte. Pero justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los pinos, James escuchó algo que lo dejó helado. Golpes de cascos. Rápidos. Subiendo por el camino de la colina. Se levantó, agarró su escopeta, le hizo una seña a Ellie para que entrara. Ella se congeló, luego se movió como si hubiera sido entrenada para momentos así. El hombre que apareció no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que había perdido su reloj y culpaba a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento, que no podía ocultar la crueldad que había detrás. La llamó por su nombre. Ellie Rose, tienes una oportunidad de volver en silencio. James bajó del porche. Ella no va a ninguna parte. El hombre sonrió con desprecio. Eso no lo decides tú, viejo. James amartilló la escopeta. No apuntó. Solo lo suficiente para recordarle que aquello no era una calle de ciudad. Era su tierra. El hombre no desenfundó. Solo escupió en la tierra, giró su caballo y se marchó. Pero la mirada en sus ojos al irse lo dejó claro: volvería, y no lo haría solo. James no dijo nada durante un buen rato después. Solo se quedó sentado, la escopeta en el regazo, mirando los árboles. Más tarde esa noche escribió una nota a un viejo amigo que llevaba una placa por si acaso. 3 días pasaron, días tranquilos, pero del tipo de tranquilidad que no es paz. Ese tipo en que incluso el viento parece esperar algo. James se quedó cerca. No lo dijo, pero Ellie sabía que estaba vigilando. No cortó leña, no revisó trampas, solo limpiaba la escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo estuviera a punto de arder. Entonces sucedió. A media tarde el aire se volvió quieto. Sin pájaros, sin insectos, solo el sonido de cascos y polvo levantándose en el camino de la colina. 3 jinetes. No rancheros. No la ley. Montaban como si no necesitaran pedir permiso. James se paró en la puerta, Ellie detrás, conteniendo la respiración. Uno de los hombres era el mismo que había venido días antes. Esta vez no venía a hablar. Alzó la voz. «Apártate, viejo». James no se movió. El segundo jinete se inclinó en la silla, la mano demasiado cerca de su cinturón. James no esperó. Disparó.
El hombre gritó, cayó como un saco de grano, la pierna manando sangre. Los otros dos se quedaron paralizados. No huyeron, pero tampoco se movieron. Entonces otra voz sonó calma, firme, curtida como el cuero. Yo pensaría muy bien en tu próximo movimiento. De entre los árboles salió un hombre, una placa en el pecho, un rifle colgado bajo. Abram Hale, viejo compañero de guerra de James. Ahora sheriff de todo el territorio. Abram miró a cada uno a los ojos. Esta es mi jurisdicción y ella está bajo mi protección ahora. El herido gimió, su amigo maldijo por lo bajo, pero ninguno buscó sus armas otra vez. Se fueron despacio, pero se fueron. Más tarde James le preguntó a Abram cómo supo venir. Abram sonrió. Me mandaste una nota que olía a pólvora y arrepentimiento. Supe que era serio. Y si piensas que esa fue la última vez que esos hombres se cruzaron, mejor, quédate cerca. Porque algunas historias no terminan con un tiroteo, empiezan allí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a estar en silencio, pero no como antes. No pesado, no atormentado. Solo un silencio que permitía a un hombre escuchar su propia respiración sin odiarla. Ellie ya no se escondía. Aún se sobresaltaba con ruidos fuertes. Aún despertaba sudando algunas noches. Pero ahora se sentaba en la mesa por la mañana. Bebía el café despacio. Ayudaba a recoger leña, preguntaba por la estufa. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas significan algo cuando regresas del borde. James también lo notó. La forma en que ella miraba por la ventana más tiempo cada mañana. La vez que soltó una risa, apenas un suspiro, pero estuvo ahí. Y cómo él no sabía qué hacer con eso. No estaba seguro si era él quien la estaba reparando o si era ella quien lo reparaba a él. Quizá no importaba. Una tarde ella trajo una canasta de flores silvestres y las puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban nada. Pero una noche sobre estofado y café negro, ella levantó la vista y preguntó, ¿alguna vez piensas que algunas personas están aquí no para salvar a otros, sino para darles espacio, para que se salven a sí mismos? James no respondió, solo asintió. Porque si hubiera abierto la boca, tal vez habrían salido las palabras equivocadas. Y así fue. Dos personas, una cabaña, una lenta sanación que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cuestión. ¿Cuántas Ellies hay todavía allá afuera? ¿Cuántos James están sentados solos pensando que su historia ya terminó? A veces todo lo que se necesita es una decisión, un acto de bondad, un momento de no dar la espalda. Así que dime algo. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el que huye o el que se queda quieto y abre la puerta?